Hola hermanos y amigos, bendiciones para cada uno de ustedes. Les habla su hermano y amigo en Cristo, Benito Pérez, agradeciendo a nuestro Dios infinitamente y luego a mis pastores José y Lidia Rodríguez y también a todo el cuerpo que hace posible que esta transmisión llegue hasta cada uno de ustedes a través de las redes sociales. En este día vamos a tratar sobre el estudio El regreso del exilio de la escuela dominical. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos los enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Muy bien, hermanos y amigos, esta ha sido la lectura con el día de hoy en el estudio. Y agradecemos infinitamente a Dios por la oportunidad y esperemos que esta sea de gran bendición para cada uno de aquellos que tengan la oportunidad de escuchar. Hablando sobre el tema del regreso del exilio. Sabemos que cuando se habla del exilio es la separación de una persona de la tierra en que vive y es enviada a otro lugar, generalmente por motivos políticos. Pero quizás en esta ocasión no estamos hablando en un todo de motivos políticos, sino que es algo que está ocurriendo porque de esa manera ya había sido dictado bajo la profecía de nuestro Dios. Y en primer lugar nosotros encontramos
que se empieza la reconstrucción del templo. Y en esto vemos que Dios está cumpliendo su promesa o su profecía como lo habían dicho los profetas anteriormente. Sabiendo nosotros que seguir a Dios no es siempre algo fácil. No es fácil seguir a Dios. Seguir a Dios es algo que envuelve la negación totalmente de nosotros. Seguir a Dios es algo que nos lleva al punto tal que todo lo que se desenvuelve alrededor nuestro, en nuestra vida, va mirando hacia los demás. La soberanía de Dios es un concepto difícil de entender, si bien es completamente soberano. Permite que las personas tomen decisiones en cuanto a cómo les servirán. Y esperando que esas decisiones en cómo usted sirve a Dios sea la decisión correcta para adorar al único y verdadero Dios. También a veces una persona, Dios la usa de una manera en la cual nosotros no esperamos que suceda de esa manera. En momentos en los que poco probable se vaya a cumplir la voluntad de Dios. Pero Dios es soberano y sabe cómo usar a quien quiere usar. Como es en el caso de esta lección de hoy, movió Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Se dice de Ciro que no conocía a Dios, ni tampoco cómo servirle. Pero algo muy intrigante es que Dios conocía a Ciro y cómo Dios se iba a servir de él. Aleluya. Eso lo hallamos en Isaías en el capítulo 45 y verso 4. A sabiendas que Dios gobierna el mundo y mueve insensiblemente los ánimos de los hombres y todo lo bueno que se lleva a cabo en cualquier lugar y tiempo. Dios es Dios que mueve el espíritu para hacerlo, pues Dios pone los pensamientos en la mente, da el entendimiento, la forma de emitir un juicio recto e inclina la voluntad a donde le place. Esta vez, Dios inclina esa voluntad en Ciro. Dios esta vez pone ese pensamiento en Ciro. Pensándolo bien, quizás fuera la última persona en que pensaríamos que algo bueno puede salir de allí. Pero como dijimos antes, Dios es soberano y Él hace con los seres humanos como Él quiere, cuando quiere y en el momento preciso. Las Escrituras nos dan la verdadera razón detrás de la política de Ciro. Despertó Jehová el corazón de Ciro, rey de Persia. Lo despertó Jehová, no el hombre, no mi amigo, sino Jehová. Esto es consistente con las profecías de Isaías y Jeremías, las cuales aluden a esto. Ciro se menciona por su nombre en Jeremías en el capítulo 51 y verso 2, 1 al 11 de Jeremías. Habló de la caída de Babilonia, lo que provocaría el regreso del exilio y la restauración posterior. Dios no solamente da el inicio de lo que está sucediendo, pero también da el regreso de cómo va a suceder aquello. Además, un tema dominante en Jeremías es que Dios controla soberanamente todas las naciones. Aunque Ciro emitió el edicto, era claro
en la época de Isaías, 2 siglos antes de Ciro, que Dios estaría concertando estos eventos. 2 siglos antes. Ya Dios había revelado lo que iba a suceder, con quién iba a suceder y a quién Él usaría para hacerlo. Lo que nos da a entender a cada uno de nosotros es que Dios es soberano, que Dios es omnisciente y que Dios tiene el control de todo el tiempo, ayer, hoy y mañana. Nuestro mundo puede parecer caótico e incierto. Sin embargo, podemos estar seguros de que Dios tiene el control. Sí, amén. Esto sigue siendo cierto aun cuando la oposición se levante en contra de nosotros. Porque como dijimos antes, es difícil. No siempre es fácil servir a Dios. No siempre es fácil andar por la senda de la rectitud. Hay un precio que pagar. Pero es un precio que se paga lleno de gozo. Es un precio que se paga con el corazón lleno de alegría y las manos llenas de acción. La mente de Ciro había sido iluminada con el conocimiento de Jehová, el Dios de Israel, como Dios de los cielos. Todo esto no quiere decir que Ciro fuese un verdadero creyente en el único Dios vivo y verdadero. Pero se muestra agradecido a Dios de que reconoce haber recibido el poder. Jehová me ha dado todos los reinos de la tierra, diciendo que, o da a entender que Dios le había dado todo lo que pertenecía a Nabucodonosor en ese entonces. De quien se dice en Daniel en su capítulo 4 y verso 22, que de su dominio se extendía hasta los fines de la tierra. Ciro da libertad a todos los judíos que estaban en sus dominios para que suban a Jerusalén y edifiquen allí casa a Jehová. Mire quién lo hace. Un hombre que no conoce a Dios. Un hombre que no está involucrado en lo que es Dios. Pero da la orden. Pero pasando de allí, ya la profecía había sido proclamada siglos antes. Aleluya. Porque Dios es dueño del futuro. Y generosamente ordena que se le equipe de todo lo necesario, tanto en dinero como en especie. Fíjense que Ciro, no conociendo a Dios, no los envía a ellos y les manda y les dice, váyase en paz. Tomen el camino en paz. No, sus buenos deseos lleven a cabo buenas acciones. Que mis buenos deseos traigan consigo buenas acciones. Y eso está en Santiago en su capítulo 2, verso 14 al 17. O sea que lo que decimos debe de ir acompañado con lo que hacemos. Lo que profesamos debe de estar acompañado con lo que hacemos. Y eso fue lo que hizo Ciro. La oferta del Evangelio es similar al edicto de Ciro. Ciro proclamó la libertad para todos los judíos que estaban allí en Babilonia. Fuera de la esclavitud. Ya ustedes no son más esclavos. Quiero la libertad para cada uno de ustedes. Proclamar liberación a los cautivos. Quienes están encadenados por el pecado son hechos libres mediante la obra de Jesucristo en el Calvario.
con tal que quieran por medio del arrepentimiento y la fe venir a Dios en Cristo. La oferta es general en virtud de la autoridad que Dios ha dado a Cristo sobre toda la tierra, a fin de edificar casa a Jehová, la iglesia en el mundo. Hay muchos que optan por quedarse en la Babilonia de sus pecados, por amor al vicio y por miedo a las dificultades de una vida santa. Pero hay quienes arrastran o enfrentan las dificultades y se sienten animados con el deseo de permanecer o ser parte de la nueva casa de Dios. Así que el edicto del Evangelio no se proclama en vano, sino que es una labor digna de hacerla diariamente. En el 539 a.C., Ciro, rey de Persia, decretó que los exiliados judíos podían regresar a Jerusalén. Y muchos emprendieron el viaje, no importando sus puestos en el gobierno y todas sus comodidades que ellos habían adquirido allí en Babilonia. Luego llegaron a sus tierras de sus ancestros y comenzaron a reconstruir el templo. Siendo en ese entonces el gobernador Zorobabel de Judá, durante la reconstrucción del templo, bajo su mando, la misma comenzó diligentemente viento en popa, como decimos. Pero como siempre sucede, hubieron diferentes reacciones con respecto a la finalización del templo. Algunos que se habían visto el templo original de Salomón lloraron porque no tenía el esplendor del templo de Salomón, el nuevo que se construía. Eso siempre se ha de esperar. Nunca estaremos totalmente satisfechos en nuestras condiciones. Nunca. Siempre queremos algo más. Tenemos un carro y queremos cambiarlo por el último año. Tenemos una casa y queremos cambiarla por la mejor casa. Y así sucederá siempre. Nunca habrá un gozo totalmente en nuestros corazones. A menos que el Espíritu Santo traiga en nosotros esa satisfacción, el ser humano siempre se verá carente de algo nuevo en su vida. En esta ocasión, los adversarios de Judá y Benjamín solicitaron ayudar en la reconstrucción del templo, ya que afirmaban servir al mismo Dios. Pero Zorobabel dijo no. Se negó. Y todo el pueblo se desanimó. Como resultado, la construcción del templo fue saboteada durante largo tiempo. Pero realmente, como Dios obra, no obran los hombres. Pues para Dios no hay adversidad. Por lo tanto, de la misma, Dios hace una creatividad y se glorifica. Donde hay una adversidad, Dios hace lo posible. Porque Dios es dueño de todo. A Él le pertenece todo. Y Él controla todo. No importa lo que el hombre diga, piense o haga, Dios tiene el control ayer, hoy y mañana. Gloria a Dios. Esta obra se completó tal y como lo había hecho cuando el regreso de los judíos del pueblo de Egipto. Cuando los israelitas salieron de Egipto, les ayudaron con dinero, con ganado y cosas preciosas y muchas otras ofrendas voluntarias. Así como el tabernáculo se hizo con los despojos de Egipto y el primer templo se construyó con el trabajo de los extranjeros, así también el segundo templo se construyó con las contribuciones de los caldeos.
o el segundo templo, perdón. Pero hay algo allí que nos dice a nosotros más adelante, y es todo lo cual insinuaba y prefiguraba la aceptación de los gentiles en la iglesia a su debido tiempo. O sea que ningún detalle en Dios escapa a qué va a poder ser luego en el futuro. Dios lo usó de esa manera. Dios lo planeó de esa manera. Pero era con el segundo intención de que luego los gentiles serían aceptados en su tiempo en este evangelio. El templo es terminado y dedicado. La reedificación se completó en el 6º año de Darío y muy en línea con la profecía de Jeremías de 70 años de cautiverio. Jeremías 25:12. La palabra de Dios se estaba cumpliendo tal como Él había declarado, porque nuestro Dios conoce el pasado, el presente y el futuro es de Él. Porque Dios es omnisciente, poderoso, sublime, grande y digno de toda honra y toda alabanza. De esa manera obra Dios en nosotros. Sin embargo, la voluntad de Dios finalmente se lograría y el templo se reconstruyó. Una obra se puede retrasar por razones inevitables, pero Dios cumplirá su voluntad, no importando cuál sea la circunstancia adversa que se encuentre alrededor de ella. A medida que nos entregamos a Él, su obra realizará en nuestra vida. Siempre, su obra se realizará en nuestra vida. Pero tenemos que entregarnos a Él. Recordando que la demora no es lo mismo que el fracaso. Vamos en el camino. Surge algo. Tenemos que parar. Pero no es el fracaso. Tenemos que seguir. Que perdamos 1 hora o 2 o 3. Tenemos que seguir. Porque no es el fracaso. Solo más tarde, bajo el rey Darío, se permitió que los repatriados completaran el templo e incluso tuvieron pleno apoyo financiero para toda aquella obra. El templo no tenía la suntuosidad o la extravagancia del primer templo de Salomón, pero sí se hizo con pureza y dedicación a Dios, que es la verdadera gloria del templo. No hay hermosura como la hermosura de la santidad en la vida del cristiano. No, hermano. No la hay, porque es lo que Dios busca en cada uno de nosotros, santidad. De ahí pasamos al muro de Jerusalén. Hay que reconstruirlos. Y para eso necesitamos a un hombre como Nehemías, un líder enviado de Dios, sabiendo que el primer requisito para ser un líder espiritual es el llamado de Dios. Esto no se puede emprender porque lo sintamos de una manera quizá ferviente. Hay que hacer la obra de Dios. El líder de Dios tiene que ser un hombre llamado de Dios. No podemos hacer la obra de Dios cuando yo soy llamado por mí mismo. Tiene que ser Dios que está envuelto en el asunto. Nehemías tuvo ese llamado, se mantuvo humilde y sumiso a la voluntad de Dios. ¿Qué hace a un líder crecer? ¿Qué hace a un líder ser engrandecido? La sumisión y la humillación ante Dios. No nuestros saberes, no nuestros libros, no nuestras universidades, no nuestros títulos. La humillación ante Dios es lo que nos hace exaltar a cada uno de nosotros si nos humillamos. Y no fue disuadido
o desviado del llamado que Dios le había encomendado. Nehemías regresó a Jerusalén y ejerció el cargo de gobernador de Judá, aproximadamente en el 44 a.C. Varias décadas después de la época de Zorobabel, aproximadamente durante la época de Esdras, después de evaluar silenciosamente la tarea de los muros al amparo de la noche, no solamente se presentó en aquel lugar a la luz del día, pero fue y lo examinó en medio de la noche. Como quien dice, no quiero hacer alarde a lo que Dios me ha mandado hacer. Quiero saber yo mismo y por mí mismo qué es lo que está sucediendo en todo esto aquí. Y después de evaluar silenciosamente la tarea, Nehemías se acercó a los líderes con gran preocupación por la situación, refiriéndose al mal en que estamos. Estamos mal, les dice. Necesitamos reconstruir el templo de Jerusalén. Necesitamos alzar la ciudad. Los muros, en el momento mismo en que Nehemías realizó la inspección, estaban deteriorados. Lamentablemente, tal como sucedió con la construcción del templo, hubo gran oposición al plan de Dios que Dios había asignado a Nehemías. Las funciones locales o los funcionarios locales se burlaron de sus esfuerzos de reconstrucción de los muros e incluso lo acusaron de rebelarse contra el rey. Vea usted, tratamos de hacer el bien, pero el bien nunca es acogido con una bienvenida. Siempre hay algo en oposición. Siempre hay algo que se opondrá en el camino. De manera que se burlaron de él y de sus esfuerzos de reconstrucción de los muros e incluso los acusaron de rebelarse contra el rey, algo que era muy grave. Esto lo hallamos en Nehemías capítulo 3. Relata los detalles del plan de reconstrucción. Nehemías delegó responsabilidades específicas a las familias, lo que a su vez hizo que las personas se envolvieran personalmente en el proyecto, motivándolas a terminar el trabajo. Porque cuando un hombre de Dios es llamado, no importa lo que haya en el camino, ese hombre va a hacer término de lo que Dios le ha dicho que haga. Gloria a Dios. Cuando el pueblo de Dios obedece y cumple la obra que se le ha sido encomendada, con toda seguridad enfrentará oposición. No es fácil. No podemos ir de viento en popa siempre. Hay adversidades en el camino del Señor. Pero con Cristo todo es posible porque Él nos fortalece. Él nos ayuda. Pero Dios es más grande que cualquier oposición, hermanos. Después de que los enemigos de Nehemías vieron la obra del muro terminada en solo 52 días, reconocieron que Dios había dado la victoria a su pueblo. Como resultado, sus adversarios se sintieron atemorizados y se desanimaron. Hoy las estrategias del enemigo de nuestras almas es inducirnos a temer siempre a la oposición y a dudar de la realidad de la voz de Dios y el poder que recibimos de Dios. Cuando un líder espiritual confía en Dios y busca sinceramente su dirección, puede haber una gran expectativa de que el Señor traerá éxito a su esfuerzo.
porque esto no es nuestro, esto es de Dios, esto pertenece a Dios. Y la Biblia dice que si Dios no edificare la casa, si Dios no velare por la ciudad, en vano vela la guardia. Dios llama a su pueblo a la reforma. Dios llama a su pueblo a obedecer. Malaquías 3, versos 7 al 12. Malaquías ahora fue tanto sacerdote como profeta del pueblo de Dios. Y ahora recuerden que ya hemos terminado el templo y ya hemos terminado los muros. Ya la ciudad está, como si dijéramos, en seguridad. Pero ahora hay algo que Dios quiere que el pueblo haga, y es que se vuelva a Él. Y para eso usa Malaquías. Los exiliados habían regresado a su tierra natal y habían reconstruido el templo y los muros de Jerusalén. Sin embargo, no cumplieron con los mandamientos de Dios, ofrecieron sacrificios imperfectos en su adoración, lo deshonraron en sus relaciones matrimoniales y les negaron el diezmo. Malaquías les advierte sobre el juicio a venir. Aparentemente el pueblo se volvió espiritualmente insensible. Y en el siglo siguiente al regreso del exilio, y no fue que esta práctica de la idolatría había aparecido cuando ellos estaban de esclavos en Babilonia. No. Ellos adoraban otros, habían aprendido a adorar ídolos antes de que esto sucediera. Recordamos que la idolatría de Israel comenzó poco después del Éxodo en el monte Sinaí, mientras el pueblo adoraba el becerro de oro. Allí empezó todo aquello. Esta triste historia, como muchos de mis hermanos la saben, desde los días de vuestros padres os habéis apartados de mis leyes y no la guardasteis, refiriéndose a aquellos días. No lo hicimos. Dios también le llama a capítulo sobre el diezmos, sobre la adoración, sobre todos aquellos asuntos que son importantes para que la obra del Señor pueda seguir adelante sin mucho retraso. No podemos salir adelante sin antes pensar en un sinnúmero de responsabilidades que tenemos que cumplir para que la bendición de Dios vaya y siga con nosotros. Como resultado, el Señor los llamó a regresar a Él. La instrucción sobre el diezmo en el versículo 10 es familiar para muchos de nosotros. Tal instrucción estaba basada en la ley de Moisés. La palabra del diezmo reconocía que todo el fruto del ganado y de los productos de la tierra eran un don de Dios. Lo cual hoy es lo mismo, hermano, no ha cambiado. El diezmo no ha cambiado. En primer lugar, cuando usted y yo reconocemos que todo lo que somos pertenece a Dios y que es de Dios, no vamos a fallar en cumplir nuestras responsabilidades ante Dios. El versículo 11 y 12 reafirma una promesa señalando las bendiciones de estar en una relación saludable de un pacto con Dios. Ya que cumplir con esto en la ley del Antiguo Testamento traía fertilidad y prosperidad a la tierra.
Recordemos que Dios es fiel a sus promesas y no cambia. Obedecer en esto trae a nosotros una serie de bendiciones a nuestra vida y seremos bendecidos en gran manera si obedecemos y traemos al tanto estos cumplimientos. Ellos dejaron de cumplir con sus obligaciones del diezmo y otras más porque sus consecuencias se habían cauterizados. Pero no solamente sus conciencias estaban fuera del control. Sus conciencias estaban ya al abandono, al azar. Tenemos que tener cuidado con nuestras conciencias o con mi conciencia. ¿Cómo actúo? ¿Cómo pienso? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Porque cuando se pierde el conocimiento de la conciencia, hemos perdido el sentido del pecado. El pecado ya se infiltró en nosotros. Ya el pecado está en nosotros. Entonces es muy valioso que nosotros pensemos y evaluemos nuestra conciencia diariamente. Es por ello que ellos no cumplieron con lo que Dios le había ordenado. No prosperaron en ninguna forma. Dios le había prometido bendiciones en abundancia. Con toda descendencia Dios había hablado con ellos. Con tierna voz Dios le había llamado. Pero Dios sigue hablando con ellos y les dice: probadme ahora en esto, como si dijere, si dudáis de mi bondad y de mi justicia, que ha sido con ustedes siempre desde la libertad que le di allí en Babilonia, hasta traerlos a su tierra, reconstruir el templo y luego los muros. Ahora probadme en esto, dice el Señor. La palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que Dios nos se deja ganar en generosidad. Dios es un Dios generoso, amoroso para con nosotros. Y todos los que han hecho esa prueba con Dios han salido abundantemente bendecidos, han sido satisfechos. Es cierto que una genuina conversación con Dios tendría notables efectos. Una relación con Dios tendría notables efectos ecológicos en nuestra vida. El Antiguo Testamento siempre contempla una estrecha conexión entre las bendiciones espirituales y las materiales. No podemos olvidar esto, hermano. Siempre hay una estrecha relación entre una cosa y la otra. Tenemos la oportunidad de que Dios nos bendiga, de que Dios nos ayude cuando obedecemos y tratamos de vivir la vida que Dios nos ha dado para que vivamos. El plan que Él tiene para cada uno de nosotros es una victoria en grande. Es una victoria en todo sentido, porque Él nunca ha fallado sus promesas. Él siempre la cumple hacia cada uno de nosotros. Él es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, y con Él todas las cosas son posibles. La reconstrucción del templo, imposible, Dios la hizo posible en ese entonces. La reconstrucción de los muros de Jerusalén, imposible,
Dios la hizo posible en 52 días. Y no era algo fácil. Yo porque no puedo entrar en detalle de que se constituía esta reconstrucción. Pero era algo arduamente. Era un trabajo fuerte. Eran trabajos que solamente la gracia de Dios podía hacerlo prosperar. Era un trabajo que solamente Dios, en su sabiduría, podía equipar a aquel grupo de personas para que pudieran realizar lo que tenían que realizar en el tiempo que los realizaron. A pesar de las adversidades. Porque para Dios no hay adversidades, hermanos. Si tú estás pasando por problemas, por dificultades, siempre mantén contigo la esperanza de que a quien tú le sirves es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios que nunca ha perdido una batalla. A ese Dios nosotros le servimos. A ese Dios nosotros adoramos. A ese Dios nosotros le creemos. Porque hay diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Nosotros le creemos a Él. Porque sabemos que Él es fiel, que Él cumple y que Él está en control de todo. Que aquí, que allá y que todo está mal. Dios no. Dios está en control. Y aunque no haya para otros, Dios está en control. Para ti y para mí. Dios está en control. Hermanos, gracias por este momento. A Dios primeramente y luego a cada uno de ustedes que tendrán la oportunidad de escuchar estas cortas palabras. Para ustedes, que Dios les continúe bendiciendo, hermanos y amigos, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre esté en cada uno de ustedes. Su hermano en Cristo, Benito Pérez. Gracias. Bendiciones. Amén.